Bueno, buenos días para los que lo vean de mañana. Vamos a continuar con la parte de rentas que estuvimos trabajando los días anteriores. Es importante cerrar con el tema rentas para poder dedicarle más tiempo a la práctica y de esa manera ir cerrando las dudas de lo que sería la primera parte de los temas planteados. Creo que el tema de rentas es un tema que suele traer dudas, como dije en el video anterior, por interpretación de texto. Suele ser un tema muy complejo la interpretación de texto. Las fórmulas son de aplicación. Nosotros no estamos haciendo un desarrollo de fórmulas en el cual ustedes tengan que desagregar de dónde sale la fórmula. La explicación se hace igual, pero de todas maneras lo que tenemos que entender que para llegar a esas fórmulas van a tener que entender el porqué. Entonces, recomendación para todos los que vayan, más allá de los que están entrando en vivo, gracias, les agradezco si confirman que escuchan bien, eso no. Lo que sí va a quedar claro son los videos que uno va a tener que rever y retrabajar e ir haciendo un análisis fuerte de cómo es que la teoría me ayuda a resolver la práctica, y esa práctica, ¿sí? Una de las partes fundamentales a tomar en cuenta sigue siendo la interpretación del texto, ¿sí? Seguramente ahora que tengo unas personas en línea, o veremos si no lo agregan después, como preguntas. Hola Ricardo. La realidad es que es muy importante que vayan entendiendo el enfoque de lo que va a significar mirar bien valor final, ¿sí? Voy a pasar rápidamente, gracias Carolina, voy a pasar rápidamente a la hoja. En la hoja voy a hacer toda la explicación y voy a ir haciendo, como hago habitualmente, el agregado de los comentarios y voy mirando las preguntas de ustedes y demás. Siempre complementando con lo que es el libro, les pido que vayan agregando la lectura y hablar las ejercitaciones. Así que bueno, calculo que con lo que vamos a ver hoy y con algunos ejercicios que voy a tratar de trabajar de la guía, ¿sí? Podemos llegar a tomarnos un par de clases de práctica que nos permitan llegar de mejor manera a la mitad de la materia, ¿sí? Paso directamente a la hoja de trabajo, ¿sí? Rentas de valor final, y tenemos que entender lo siguiente. Cuando hablamos de valor final, la parte fundamental es que hablamos de un ahorro o, como también llama el libro, una imposición. ¿Por qué uno habla de imposición? Porque uno impone capital para que gane intereses y llegue hasta el final. Entonces uno lo que hace es que cuando uno plantea la necesidad de lograr un valor final, porque lo que va a hacer es integrar pagos, cuotas, ¿sí? Que van a generar en el final un determinado monto. Vamos a decir que las cuotas son puro capital. ¿Y esto por qué? Porque es mi plata, la plata que yo pongo a colocar interés. Entonces, lo que vamos a ver es que si estas cuotas son de puro capital, ¿qué es lo que voy a lograr? Al final, lo que se logra es capital más intereses. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque en síntesis, el efecto que uno logra al momento de plantear un valor final es que todas estas cuotas que tengo vayan capitalizando hasta el final, de forma que a través de una tasa de interés, ¿sí?, puedan generar algo más. Siempre digo que en este asunto del valor final tenemos un problema clásico, que es la imposibilidad de encontrar esto en un sistema bancario, que uno vaya y pida un valor final. Existe, obviamente, sistemas de capitalización, pero no son tan tajantes como uno diga, bueno, mira, entonces yo tengo que pagar 500 pesos por mes y me voy a retirar tanto. Quizás la cuestión más interesante, que en este país es rara, es que si nosotros planteamos un valor final para que estas cuotas generen esto, tenemos que hablar de una tasa constante, o sea, que la tasa se mantenga en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso va a ser así, por lo menos en la parte teórica y demás. Si vemos en los ejercicios que las tasas van cambiando, vamos a tener que modificarlos. ¿Y qué vamos a decir? Que el valor final que voy a lograr, ¿sí?, ni más ni menos que va a ser, bueno, si miramos el dibujo, esta última cuota que tenemos acá es como que se depositó el día que se cobró. Así que esta cuota va a ser
C. ¿Sí? ¿Y por qué yo voy a decir que C es la cuota? Porque este pago, como voy a aclarar en breves instantes, es un pago vencido. Recuerden, si era vencido es como que yo no arranco en el momento 0, sino que arranco en el momento 1. Y cuando llega el momento n, en este caso estoy compartiendo en ese mismo momento el pago de cuota. De todas maneras, cuando termine la explicación de los dos sistemas, tanto de adelantado como vencido, van a ver, ¿sí?, que va a haber una aclaración muy importante para que ustedes se puedan dar cuenta cuándo es que realmente usan uno o están usando el otro. Entonces, en este caso, si la cuota hasta el final va esta cuota de acá va a ser más C por 1 más I. ¿Y esto por qué? Porque voy a ganar los intereses del periodo que estoy esperando hasta cobrar. O sea, yo deposité un periodo antes de cobrar, bueno, me voy a ganar un mes de intereses. Y así va a ser para atrás, ¿no? Más C por 1 más I al cuadrado. Están diciendo, bueno, pero ¿por qué suponemos compuesto las rentas en general? Bueno, porque las tasas son periódicas y efectivas. Entonces, si la tasa es periódica y efectiva, si cada mes me pagan intereses, entonces lo que voy a tener es que voy a seguir reglas del interés compuesto. Y así hasta el final, hasta encontrar la última cuota. Y en este caso la última cuota, ¿qué va a ser? C por 1 más I a la n menos 1. Voy a hacer un pequeño ejercicio con esto, me refiero para que lo vean, ¿sí? Y en ese verlo se van a dar cuenta que es bien claro entenderlo. Voy a contar las cuotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuotas. Pero fíjense qué pasa con los periodos si cuento el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso, que si la primera cuota, la última cuota, esta es la última, no cobra intereses. La anterior cobra 1 por el periodo que está, la otra cobra 2. La primera de todas, de las n cuotas, está n-1 periodos, que para nosotros no es tan importante al momento de usar la fórmula final, ahora lo van a ver, pero van a ver que es muy importante contar periodos y contar cuotas, porque son cosas separadas, ¿sí? Entonces voy a decir, si yo hago todo esto, voy a decir que voy a hacer una suma de términos geométricos que, como van a ver en la bibliografía, decimos que una suma de términos geométricos es A por Q a la N menos 1 sobre Q menos 1. ¿Sí? Esto es algo que por ahí no le dimos tanta importancia en la explicación anterior, pero se los quería mostrar acá porque cuando lo encuentran en el libro después es medio complejo. ¿Quién es A? A no es ni más ni menos que mi factor común. ¿Sí? Eso es A. ¿Y quién es Q? Es el factor de crecimiento. Entonces, si miramos, nuestra A va a ser lo único que vamos a sacar como factor común, que en este caso, lo único que tenemos como factor común es C. Entonces, la fórmula que dice, cuando ustedes lo leen en el libro, que el valor final es C por un corchete, 1 más I, más 1 más I al cuadrado, más 1 más I a la n menos 1. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo esto, obviamente nos queda claro que el factor común A es la cuota y la Q, tasa de crecimiento, va a ser 1 más I. Y en este caso queda muy rápido la fórmula, porque la fórmula que queda cuando reemplazo, que el valor final 1NI, que eso es lo que van a ver al momento de leer la bibliografía, ¿quién es? Ni más ni menos que cuota por. Fíjense lo que voy a hacer, Donde dice Q a la N voy a poner 1 más I a la N, o sea que va a ser por 1 más I a la N. Menos 1 sobre, y acá me dice Q menos 1. 1 más I menos 1, me queda ahí. Y esa, queridos próximos colegas, cuando terminen obviamente, ¿no? Va a ser nuestro valor final, que tiene una característica muy especial. El hecho de que diga 1 era que era vencido. ¿Sí? Y esto es un valor final vencido justamente.
Vamos precalentando, gente, para los pocos valientes que me quedan. Esta forma de trabajar con valor final vencido va a tener que tener una aclaración para ustedes muy importante. Obviamente que la última cuota coincida con el momento de evaluación. Y vamos a ver en este caso muy particular, el del valor final, que eso no va a pasar habitualmente. La pregunta es ¿por qué? Bueno, piénsenlo de esta manera. Si uno quiere ahorrar plata, ¿sí? Realmente me pongo a ahorrar. Ese ahorro va a tener intenciones de que mi último pago, cuando yo lo voy a depositar, no tenga una ganancia. La realidad es que no. O sea, mi intención va a ser que si todos los pagos son depositados con tiempo para que ganen intereses, incluso el último lo haga. Entonces nosotros sabíamos algo de la clasificación de la clase anterior, que era la clasificación de adelantado y vencido, ¿sí? Entonces si los pagos los hago vencidos y se paga al final del periodo, me encuentro con esto, con que una renta vencida coincide su última cuota con el momento de evaluación, ¿sí? Por eso hay una confusión ahí que a veces es difícil de tratar, es si un pago es adelantado o vencido, diciendo, bueno, arranqué hoy. Y arrancar hoy no significa para el valor final que sea vencido adelantado. Significa si arranco hoy por 24 meses, pongo 24 cuotas, el arrancar hoy sí va a tener mucho sentido que son adelantados. Pero lo vamos a hacer en un par de ejercicios. Ahora, en este caso se ve en el dibujo muy claramente que como mi última cuota coincide con el momento de evaluación, esto es un pago vencido, ¿sí? Habiendo visto la fórmula, antes de irnos a la parte de adelantados, voy a hacer un breve ejemplo para que vean cómo es que se aplica un valor final vencido. Más allá, ¿sí? Que después veamos cuál vamos a usar preponderantemente, ¿sí? Vuelvo a la hoja, hacemos un ejemplo cortito y decimos. Ejemplo. Sí, ahorro 500 pesos por mes al 5% mensual. La pregunta es, ¿cuánto logro juntar al momento de realizar el pago 24? ¿Sí? O sea que voy a hacer 24 pagos de 500 pesos cada uno de esos pagos y me dice, digo, fíjense, obviamente tenemos la cuota, tenemos la cantidad de pagos que no va a ser ni más ni menos que n y nos dice que la tasa es del 5%. Como ya explicamos en la unidad anterior y lo vamos a mantener en la unidad anterior, en la clase anterior y lo vamos a mantener, la tasa de interés es la que me marca la separación entre las tasas. Así que si yo voy a decir que la tasa es del 5%, evidentemente, al ser al mes tasa mensual, la tasa corresponde. Si después, que vamos a tratar de hacer en algún ejercicio, empezamos a jugar con las tasas y decimos, che, mirá, las tasas, los pagos son mensuales, pero la tasa es anual, bueno, tendremos que ir acomodando nuestra situación para, vía equivalencia de tasas, trabajar con eso. Y todo lo que me está preguntando es cuánto logro juntar. ¿Entonces qué hago? Aplico directamente la fórmula. ¿Por qué la fórmula va a ser 1, 24 y 0,05? Bueno, va a ser 1 porque, como dije recién, es un pago vencido. Y el hecho de que sea vencido me obliga, ¿sí?, a usar esta fórmula pensando que esa última cuota no ganaría intereses. Bueno, solamente vamos a reemplazar, o sea, miro la fórmula de arriba, ¿esto qué digo? 500 por 1 más 0,05 elevado a la 24 menos 1 sobre i. O sea, un valor final vencido. Tengan muy en cuenta que eso no es un detalle menor, que yo me dé cuenta de lo vencido adelantado. Por eso arranco con un vencido, que me queda claro con esto. Ahora hago incluso el dibujo abajo, pero vamos a ver.
esto me da que logré juntar 22.250 con 99,9. Casi les diría con 51. ¿Sí? ¿Qué es la parte más terrible que uno dice? Pará, si nosotros hacemos una cuenta fácil, ¿no? 500 por 24. 500 por 24 me da 12.000 pesos. Y esta cosa me dio 22. Entonces podría preguntar, le voy a dar la vuelta a la hoja, ¿cuántos intereses gané? Entonces yo pregunto eso, ¿sí? Esperen que acomodo. Ahí estamos. Vamos a decir, punto B, ¿cuántos intereses ganó? ¿Sí? Y bueno, nosotros la clase pasada, cuando vimos lo de los intereses, dijimos que los intereses eran n por cuota menos valor actual. Y eso porque era un valor actual. Acá vamos a decir que los intereses desde 0 hasta n, que es la fórmula de intereses totales, va a ser el valor final al cual le voy a restar n por cuota. Estos son los intereses o el interés total generado. Claro, ¿por qué es al revés que un valor actual? Bueno, porque como les dije antes, el que tiene los intereses es el valor final, que es capital más interés. Entonces, si al capital más interés, que es el valor final, le resto las cuotas que son de puro capital, eso me va a permitir sacar los intereses. Entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿cuántos fueron los intereses desde 0 hasta 24? Bueno, dijimos que el valor final eran 22.250,99. Si eso le resto 24 por 500 pesos, no sé para qué hago la cuenta, es una barbaridad. Esto me que gané de intereses 10.250,99. Muy importante, vuelvo a marcarles la fórmula a tener en cuenta de intereses es esta. Obviamente para valor final, ¿no? Más o menos, gente, ¿me siguen? Los 8 valientes. Pobre Daniela que entró tarde, me va a odiar. Después ves el inicio del video. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Si uno es previsor y logra anticiparse, ¿qué va a encontrar? Que en síntesis voy a poder tomar mis cuotas y ganar muchos intereses. ¿Acá por qué tengo un interés tan fuerte? Bueno, porque un 5% mensual es una tasa muy buena, es casi un 60% TNA. Fíjense lo que ha sido los últimos años, con tasas altas, nominalmente el resultado ha sido muy potente, ¿sí? Quizá la parte interesante es, después cuando uno mezcla esto contra las tasas reales, y diciendo, che, bueno, gané mucho interés, pero por ahí por el adquisitivo no gané tanto. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta que el banco no te habla de inflación, el banco te ofrece tasas. Si vos ganaste muchos intereses, bienvenido, después vemos si eso tiene mucho sentido para trabajar, ¿sí? No logré entender esto de participar en el video. ¿Qué viene a hacer, gente? Si hago macanas con el video, los asesino, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir con esto? El hecho de que nosotros podamos trabajar con los ejercicios, ¿sí? Implica que ustedes lean bien, que sepan cómo poder interpretar las preguntas. Y la pregunta en este caso era una pregunta fácil, ¿sí? Bueno, tenemos lo primero básico, que era sacar un valor actual, perdón, un valor final, como hicimos acá. Quizá lo que le quiero agregar a este dibujo, a este planteo, es que yo evidentemente, en el momento 0 no pagué cuota, pagué de la 1 hasta la 24, y en ese momento 24 que pagué cuotas de 500 pesos, logré el valor final que estaba hablando. ¿Sí? Ahora, vamos a cambiar levemente esto y vamos a decir que es un valor final, pero en este caso, adelantado.
yo quiero ver esto de invitar a gente. A ver, Ricardo, ¿seguís por ahí? Quiero ver si me aceptás vos el tema y si sirve. A ver si en algún momento lo podemos usar. ¿Sí? Si te agregas, si sirve, en algún momento lo uso. La verdad que lo vengo viendo mucho en otros programas y no lo venía viendo. Bueno, mi valor final adelantado va a ser ni más ni menos, ¿sí? Que decir que las cuotas se pagan desde el inicio de cada periodo. Y es en el inicio de cada periodo cómo se va a potenciar para nosotros. Se va a potenciar porque, bueno, evidentemente cuando yo mire el ejercicio, ¿sí? Vamos a decir que la primera cuota se paga al inicio, ¿sí? Como todas, las adelantadas, pero eso va a ser que si yo hiciera, por ejemplo, 8 cuotas, 5, 6, 7, 8, mi última cuota no se pagaría en el momento de evaluación, sino que se pagaría un periodo antes. Y esa es la magia de los valores finales adelantados. No importa tanto cuándo arrancan, pueden no pensar en cero acá, sino que terminan en el periodo anterior al cobro. No hay problema, estaba probando, no sé cómo funciona, eh, así que en algún momento lo voy a probar bien. Entonces, ese valor final que logro trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a permitir? Bueno, me va a permitir eh, calcular los intereses, pero claro, ahora como que todos los periodos ganan un periodo más. Por eso vemos que el valor final, al cual se conoce como 0 NI, ¿sí? ¿Qué dice el valor 0 NI? Que es lo mismo que un valor final vencido, 1 más I a la N menos 1 sobre I, perdón, sobre I, con un detalle, que como todo está corrido un periodo para atrás, lo que voy a hacer es a todo esto lo voy a multiplicar por 1 más i. Quizás lo interesante para ustedes que ya vienen viendo lo del tema anterior es decir, pero cada vez que nos hizo adelantado multiplicamos por 1 más i. Bueno, eso lo podemos decir. Es que un adelantado es igual a un vencido por 1 más i. Y esto aplica tanto para valor actual como para valor final. Incluso, terminada la primera parte, cuando trabajemos con rentas variables, vamos a ver que esto mismo va a pasar en las rentas variables de la misma manera. ¿Sí? Vamos a poner acá al lado, aplica para valor actual y valor final. De la misma manera, así que no va a ser ninguna locura que alguno lo plantee casi igual. ¿Estamos? Entonces voy a hacer el punto C del ejercicio anterior. Vamos a decir lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si los pagos se hacían adelantados? Bueno, obviamente mismos datos, ¿no? Entonces lo único que voy a hacer es corregir el ejercicio agregando ese término de más, ese periodo extra. Digo, en vez de cobrar junto con la cuota 24, voy a cobrar en el periodo siguiente. Y eso va a hacer que gane más intereses, porque esas 24 cuotas que estaban hasta ese momento cobran un periodo más. Entonces voy a decir, mi valor final, 0, 24 y, ¿cómo va a ser? Los 500 pesos por 1 más 0,05 a la 24 menos 1 sobre i por 1 más i. ¿Sí? ¿Cuánto logro de valor final? Seguramente logro un poquito más que el anterior, ¿no? Porque en síntesis estoy más tiempo y tengo unos intereses de más. Bueno, hago la cuenta. Eso me va a permitir ganar 23.363,55. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de pensar tanto en adelantado como vencido? Quizás una aclaración que es muy buena para ustedes
en términos de qué es lo que habitualmente va a pasar o qué es lo que sí deberían corroborar, porque si no pasa eso, me iría al otro caso. Normalmente, uno piensa en valor actual como un préstamo. Y los préstamos son porque me falta plata. O sea, si yo tuviera plata, no haría un préstamo. Ahora, el hecho de que yo solicito un préstamo, ¿en qué deriva? Bueno, deriva en que yo pido la plata y hoy tengo para devolver fondos. La respuesta es que no. ¿Por qué no tengo para devolver fondos? Porque evidentemente por eso solicité el préstamo. Entonces encontramos con que naturalmente, sin aclaraciones, un valor actual suele trabajarse vencido. Y es por eso que cuando uno no ve una aclaración, ¿sí? Dice, ¿cuánto pago? Y pago el periodo siguiente. Si yo voy a pedirle al banco, che, ¿me das un préstamo o no? ¿Te descuento la cuota ahora? Te hubiera pedido menos plata si no quería esa plata. Entonces, aparte, plata, para que te devuelve plata, mucho sentido no tiene. Sí hay casos de valor actual adelantado. En vez de pedir plata, pide un libro, che, voy a comprar este libro. Dicen, bueno, la primera cuota la pagás ahora. Fantástico. Entonces me dan un libro, yo entrego plata y esa primera cuota es casi un pago contado. Para la venta de bienes a veces el valor actual adelantado sirve. Entonces, valor actual normalmente es vencido. Y en valor final, el que estamos trabajando ahora, nos encontramos con que en realidad el plato es al revés. Yo siempre quiero que mis cuotas ganen más intereses. Entonces yo voy a hacer la última cuota. ¿Retiraría en ese momento? La respuesta es que no. Primero porque hoy tenemos un sistema financiero que si yo voy a depositar la cuota y la deposito y la retiro, tendría impuesto al cheque, por ejemplo. No se me ocurriría, o sea, preferiría, no lo contaría como cuota. Ahora el hecho es que si yo esa última cuota que deposito la espero, después cuando retiro, todas las cuotas ganaron un periodo más. Entonces por eso, normalmente, los valores finales suelen ser adelantados. Yo siempre digo que esta normalidad a veces la aclaran de todas maneras. Por ejemplo, una cosa que se dice clásicamente es decir, arranqué hoy. Como si arrancar hoy fuera un motivo para pensar que es adelantado. En realidad no. El tema es cuándo terminas. Ahora, si arranqué hoy 24 pagos y lo cobro de 24 meses, al arrancar en cero me termina dejando en 23 y obviamente es adelantado. Ahora, si arranco hoy 25 pagos y mi periodo de tiempo son 24 meses, son vencidos. Entonces, hay que leer muy bien el ejercicio. Y quédense tranquilos que ese no es lo peor de todo. Lo peor lo vamos a ir trabajando, pero digo, tienen que entender que la gráfica en este caso y contar los periodos y ver dónde quedamos, esta va a ser de mucha ayuda. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer la gráfica? 5, 7 segundos, no van a tardar mucho, pero apóyense en ella, porque es donde el contar los periodos a veces suele traer problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué acabo de mostrar con el valor final adelantado? Bueno, evidentemente que el hecho de que yo tenga periodos, ¿sí? Si se cuenta o no el último periodo, va a hacer que gane más o menos intereses. Pero vamos a seguir jugando con otras variables, por ejemplo, otras preguntas. Entonces, voy a volver a la hoja, voy a cambiar la pregunta, y voy a hacer una pregunta que en el tema de valor actual no hice, seguramente Ricardo en la práctica sí haya trabajado con alguno, es, por ejemplo, que no tenga la cuenta de la cantidad de periodos, que no busque, que busque n. Quizá en un valor final, esa n que va a ser, bueno, ¿cuántas cuotas debería depositar para que pase tal cosa? ¿Sí? Van a ver que las preguntas van a ser o el valor final, o la cuota, o los periodos. Pero algo que no aclaramos específicamente en la clase pasada, pero lo vamos a hacer ahora, es la tasa de interés, tanto para valor actual como para valor final, no es un dato que se pueda despejar. Yo no puedo despejarla ahí implícitamente de la fórmula. Entonces nos vamos a encontrar más adelante, en la segunda parte, cuando querramos buscar una tasa o un dato que no se puede despejar, que hay una metodología. Pero ahora, hablar de tasa no va a ser importante. Así que vamos a ver qué pasa en la cuenta de valor final, donde no sé cuántas cuotas voy a pagar. ¿Sí? Seguimos desde la hoja y decimos lo siguiente.
planteo ejemplo 2, ¿sí? Se desean ahorrar 30.000 pesos, ¿sí? Y se dispone de un excedente mensual de 1.300 pesos. O sea, yo sé que quiero juntar 30.000, pero solo que me sobra todos los meses es 1.300 pesos. Vamos a decir, ¿cuánto tiempo podré depositar mi excedente si la tasa pactada con el banco es una TNA del 28%? ¿Sí? Y acá, es la primera vez que por lo menos conmigo, yo sé que con Ricardo lo han hecho, no voy a respetar con que la tasa tenga la misma periodicidad que la cuota y bueno, me va a obligar a jugar antes, ¿sí? Quiero juntar 30.000, ¿sí? Quiero juntar 30.000. Pero solamente tengo 1.300 pesos por mes. Entonces, vamos a suponer, vamos a agregarlo acá, suponemos pagos adelantados. Acá lo aclaro porque todavía no practicamos mucho, pero vamos a dejarlo aclarado acá. Entonces tengo un valor final que yo quiero hacer de 30.000 pesos. Eso ya lo sé. Una cuota que yo estaría dispuesto a pagar por mi excedente de 1.300 pesos. Y a la aclaración, que es la más importante, que son 1.300 pesos mensuales. Entonces, cuando yo veo que la TNA, que no especifica capitalización, o sea, simplemente me dice, mira, la TNA vale tanto, la TNA vale 30%, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, perdón, 28%. Perdón, en la cuarentena me impide ir a comprar un liquid paper, ni siquiera. Que debe estar tirado por algún lugar en casa, así que no se preocupe. Tengo el 28% de tasa. ¿Qué debería hacer como primer paso antes de hacer cualquier cuenta alocada? Primero es entender que acá dice TNA y acá dice meses. Y al que se equivoque en la época de examen le voy a decir, no leíste, no viste mi video de valor final. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo primero que voy a hacer es buscar la ID 30. Que como no hay capitalización acá, voy a hacer una tasa proporcional, ¿sí? Y sí, ese me gusta, es que tengo razón. Lo sabía y les agradezco. Entonces, mi de 30, ¿cómo va a ser? Y va a ser 0,28 por 30 sobre 365. Obviamente, por ser una tasa nominal anual y estar trabajando contra una efectiva, voy a hacer un pasaje proporcional. Lo que me termina dando la tasa es una tasa del 0,023 0,14. Bueno, esa tasa que acabo de obtener, que es mi tasa efectiva mensual, me va a llevar a la fórmula. Y la fórmula diciendo, bueno, de todo eso que tenés, te está faltando solamente el tiempo. Que de hecho este ejercicio nos va a ayudar a jugar, bueno, ¿y cómo juego yo con el tiempo? Bueno, digamos que mi valor final vencido, perdón, adelantado dije, como decía por acá arriba, adelantado, se hace como cuota por 1 más i a la n menos 1 sobre i por 1 más i. Entonces yo me encuentro toda esta porquería que acabo de hacer acá, que no es ni más ni menos que eso, y me entero que lo que tengo que despejar es la n. Hermoso. Bueno, ¿cómo lo voy a despejar? Bueno, como corresponde, ¿sí? Yo voy a pasar a este valor final, le voy a pasar la i multiplicando, si paso multiplicando,
la C y el 1 más I dividiendo. Cuando yo ya pasé esto, esto y esto, lo único que me queda es el menos 1. Y como es menos 1, me pasa como más 1. Todo esto es igual a 1 más I a la n. ¿Sí? Lo que hice fue rotarlo. Recuerden que si A es igual a B, B es igual a A, entonces yo puedo cambiarlo de lugar, no hay problema. Si al haber pasado esto por un lado, esto para el otro dividiendo y esto sumando, me queda 1 más I a la n, puedo aplicar la fórmula de logaritmo. ¿Esto qué digo? Logaritmo de un lado del logaritmo del otro, bajo la n dividiendo, perdón, bajo la n multiplicando, ¿y qué me queda? Que en este caso particular, la n es igual a el logaritmo de valor final por i sobre cuota por 1 más i, más 1 sobre el logaritmo de 1 más i. Para aquel que haya visto el despeje de lo que acabo de plantear, sin de bueno, ¿y por qué pusiste ese 1 más i en rojo? Vamos a decir que es si el pago fuera vencido, se elimina este 1 más i. O sea que la fórmula de vencido es todo igual sin esa parte. ¿Sí? Te tacharía esto solo. ¿Sí? Después el resto queda igual. Bueno, vamos a ver cuántos pagos hago. ¿En cuántos pagos lograría mi objetivo? Y voy a hacer una cuenta fácil para que ustedes vean que la lógica acá no va a funcionar. ¿Sí? Yo digo que el valor final, ¿sí?, es de 30.000 y que las cuotas son de 1.300. ¿Sí? Tengo que me llevo la computadora para que vean algo. Si uno tiene esta cuenta, estoy diciendo, bueno, yo podría agarrar esto, dividido esto me diría, che, más o menos en 23,07 cuotas podrías prorratear. Pero claro, esa cuenta es la que yo debería hacer si la plata, en vez de meterlo en un banco que me paga una tasa nominal del 28%, lo hiciera en mi casa en un placar. Entonces yo debería poner 23 cuotas y monedas para sacar. Pero acá voy a tener la ventaja de que mi tasa de interés me va a permitir ganar intereses. Entonces yo no hago una cuenta de repartir los 30.000 entre pagos de 1.300. Los pagos de 1.300 van a ir ganando intereses. Entonces ese es el concepto mágico de valor final. Por eso, si uno junta en la casa, ¿sí?, en un placar, el placar es avaro, no me paga intereses. Por eso, ¿qué digo yo siempre con esto? Si ustedes tienen un sueldo, el cual no utilizan todo, ¿qué pueden decir? Bueno, lo que no utilizo, alguna gente lo que hace es lo retira del banco y lo deja en la casa. Gente, existe la inflación, existe, ni hablar los chorros, pero la inflación, ¿qué hace? Se come el poder adquisitivo del dinero. Entonces, si uno lo guarda en la casa y la plata queda nominalmente juntada ahí, sí voy a tener que juntar 23 cuotas. Entonces, ahora vamos a ver, cuando saquemos la N a esa tasa del 2,3%, que no voy a necesitar 23 cuotas, voy a necesitar menos. ¿Por qué? Porque la diferencia lo van a pagar los intereses. ¿Estamos? Entonces hago la cuenta y vemos, ¿sí? Entonces vamos a decir que la N, ¿sí?, esa que voy a despejar, la tasa era 0,23014, los pagos eran de 1.300 pesos, estoy tratando de juntar un valor final de 30.000 y lo último que necesito saber cómo son los pagos vencidos, ¿sí? Son adelantados, digo. Fantástico. Déjeme ver una cosa. Un minutito.
Bueno, esto me da 18,72. Perdón, 18,37. Ese 18,37 tiene un problema, ¿sí? Son 18,37 cuotas. Entonces vamos a ver que habitualmente, sí, Daniela, si me agarra el corralito, es un problemita lo de las cuotitas. Bueno, pero acá vamos a decir, yo puedo hacer 18 cuotas, o puedo hacer 19, o puedo hacer 18 y un poquito más. Lo que sé que necesito al menos 19 cuotas para superar los 30.000 pesos. Obviamente en este ejercicio después las preguntas pueden ser distintas. Por ejemplo, que ustedes quieran agarrar y decir, bueno, a ver, ¿de cuánto deberían ser las cuotas si hago 18 cuotas? O si hago 19, ¿cuánto van a ser las cuotas? Entonces en ese caso vamos a decir, si fueran 19, lo que hago es despejar la cuota. ¿Por qué? Porque en ese caso quiero saber, bueno, a ver, cuota de 1.300 no voy a pagar porque me paso. Me pasaría, terminaría juntando más de 30.000. Entonces, si recalculo la cuota, por ahí puedo ser, bueno, mira, no son de 1.300, pero son un poquito más chicas. Entonces hacemos la cuenta. Esto va a ser al valor final. Le paso multiplicando esto. Y le paso dividiendo toda esta porquería. O sea, 1,023014 a la, a la 19 menos 1 por 1,023014. ¿Sí? Entonces vamos a lo siguiente, ¿sí? Que me dice que el pago que debería hacer serían de 1.247,91, ¿sí? Antes de irnos para adelante y solamente ver esto, vamos a hacer un ratico de Excel, ¿sí? Porque resulta ser que dependiendo de lo que yo vaya a preguntarles a ustedes en la vida cotidiana, esto va a tener un formato distinto, ¿sí? Entonces miremos qué pasa si nos planteamos un segundito en la computadora, ¿sí? Voy a sentar más lejos, mejor yo voy a sentar el barquito más lejos, le voy a poner las velas, así no se me cae no se me cae la pantalla, digo, y vemos lo siguiente. Yo hice una primera pregunta, ¿sí? En el punto anterior, es cuánto podría lograr, ¿sí? No sé si recuerdan el primer ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto podría lograr? Entonces teníamos como datos, ¿sí? Los datos eran, vamos a ponernos por acá, ahí lo van a ver, periodos, y estos periodos eran 24, ¿sí? La tasa que habíamos aplicado era de 5% mensual. Vamos a volver mensual para que lo vean. Y sabíamos que la cuota, o sea, lo que íbamos a pagar, eran de 500 pesos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejercicio? Lo voy a agrandar así, lo ven todavía mejor. Bueno, si yo tengo todos estos datos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto es mi valor final? Porque ahí viene la parte fundamental, ¿no? Yo quiero saber realmente cuánto logro, cuál es el número que voy a tener. Entonces
Entonces nos encontramos con que una pregunta como esta, en el Excel, no hace falta que uno haga la fórmula. Si lo hiciera, ¿qué haría? Pondría igual, bla, bla, bla. Pero si yo pongo directamente igual, valor final, resulta ser que hay una fórmula de valor final que me permite, como dice la aclaración, devuelve el valor futuro de una inversión basada en pagos periódicos y constantes a una tasa de interés también constante. ¿Sí? Como ustedes saben, uno puede usar una fórmula de saber lo que dice ahí. Fíjense que me pregunta la tasa, el periodo, el pago. ¿Cuál sería el valor actual? Esto sería bueno si uno tuviera un pago adelantado. Y el tipo de pago. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que usar las dos fórmulas que tenemos nosotros. ¿Cuál es la tasa? En este caso, la tasa para nosotros será la tasa del 5%. Vamos a decir que la cantidad de periodos eran, obviamente, 24. Fíjense cómo me voy moviendo. El pago, un detalle. Si yo quiero que el valor final quede en positivo, o sea, que quede como que voy a retirar plata, yo el pago lo voy a poner como negativo. Porque esa va a ser la forma de decir, mira, esto es lo que estoy pagando. Te pongo menos el pago. ¿Sí? Si pusiéramos en positivo, es como que el cobro me queda negativo. O sea, como que yo le debo plata a alguien. Me ingreso plata y se la debo. No, acá que pongo, yo erogué plata, por eso lo pongo negativo, y después voy a cobrar yo. No hay valor actual, porque yo en el momento cero no pagué nada. Y después lo que me pregunta, si en contra de lo que nosotros estamos acostumbrados a la bibliografía, pero esto es un tema del Excel, si es al final o al comienzo del periodo. En este caso, porque era el primer caso vencido, nuestro primer caso fue vencido, vamos a poner al final del periodo. Pero acá se pone cero al final del periodo, ¿sí? Quizás es lo que hay que respetar lo que diga el Excel. Hacemos el número y esto me queda, ¿sí? Mi computadora está configurada en, vaya a saber dónde, 22.251,00. La cuenta me había dado con 99,99. La justificación está bien. Por eso que yo lo que voy a hacer ahí acá al lado, así lo miran mientras lo voy haciendo, es copiarlo, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Lo que está diciendo esto es el valor final con esos componentes, ¿sí? Me permite hacer la cuenta. ¿Qué tiene de bueno esto? Digo, si ustedes van a estar haciendo una versión, por lo menos cuando practiquen, hogareña, y quieren corroborar algún valor actual, bueno, la fórmula no está mal. O sea que acá la incógnita era ¿cómo se llama? El valor final. ¿Se entiende esto? Si en vez de trabajar con el valor final, adelantado, perdón, vencido como estaba ese, lo hiciera adelantado, voy a hacer exactamente todo lo mismo, ¿sí? Por eso van a ver que voy a agarrar la misma fórmula, pero voy a hacer una chantada acá, ¿no? Lo voy a copiar y lo que voy a decir es, che, si en realidad todo fuera vencido, cuando me pregunte el periodo, que voy a decir, no, mira, el periodo es vencido, al comienzo del periodo, si es adelantado, perdón. Ustedes escúchenme. ¿Y eso qué va a hacer? Que nos dé el otro número, ¿sí? Entonces, el hecho que sea de tipo vencido adelantado, uno lo puede corregir directamente en el, en el Excel, ¿sí? Lo vamos a poner acá arriba, así lo tienen en cuenta. Estos son vencido y esto va a ser adelantado, ¿sí? Lo cual es mágico. Vamos a ver otra cosa. Digo, el ejercicio de recién que hicimos el cálculo de n, decíamos hace un ratito, ¿cuánto tiempo? Si la pregunta era claramente cuánto tiempo. Entonces yo voy a ver ese ejercicio 2, que voy a trabajar de manera contigua, ahí al costadito, decía tiempo. Mi pregunta era tiempo. Te voy a decir, a ver, los pagos, ¿sí? Esperen que pongo la palabra decente. Los pagos eran de 1.300 pesos, ¿sí? Obviamente me dice que lo que quiero juntar, mi valor final, es de 30.000. Me aclaraba que la tasa era una TNA, yo puedo decir que la tasa es, y ahí sí puedo hacer lo que quise antes, ¿no? Puedo decir, bueno, es 0,28 por 30 sobre 365,
Fíjense que no voy a perder ningún decimal y la tasa me queda como corresponde. Pero ¿quién es la pregunta que yo quiero saber? Los periodos. Entonces, para suerte de ustedes, y obviamente basados en una muy bonita clase, hay una fórmula para esto, que se llama NPER. Entonces, si yo calculo el NPER, ¿qué me va a decir ahí? Bueno, fíjense que lo puedo leer de ahí, devuelve el número de pagos de una inversión basado en un pago constante y periódico a una tasa de interés constante. Fíjense que el Excel mismo les va haciendo esta aclaración necesaria de cuál es el tipo de renta que voy a trabajar. Pongo, igual que antes, el paréntesis. Esto lo podría hacer también con el asistente. Digo, si ustedes vienen acá arriba, ¿sí? Arriba me refiero acá arriba. ¿Ven? Y tocan la FX, van a ver que lo que va a hacer es aplicarse lo que se conoce como un asistente. Y el asistente les va a ir contando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy llenando en cada caso, ¿sí? Pero si en vez de usar el asistente lo quieren hacer directamente, lo hacemos como estábamos trabajando recién. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a poner igual NPER, número de periodos, ¿sí? Obviamente esta bandeja de fórmulas está en la parte financiera del asistente, así que la tasa, me voy hasta arriba, la tasa es el 0,23, zaraza. Me dice el número de pago. Dije hace un rato, si ustedes quieren retirar plata en efectivo, van a hacer pagos. Entonces yo puse menos los pagos, ¿sí? ¿Por qué me da valor actual y valor final en el mismo lugar? Bueno, porque la fórmula de NPER, que es precioso para aquel que no tenga un agrado fundamental con los logaritmos, me sirve para las dos fórmulas, para valor actual o para valor final. Como lo que yo voy a sacar es un valor final, tengo 0 valor actual, pero voy a tener un valor final que vale 30.000. O sea, yo me quiero llevar 30.000. Si esta misma cuenta la hiciéramos para trabajar con un número de periodos en un valor actual, completaríamos el valor actual, o sea, en el caso anterior, y el valor final quedaría 0. Y como dijimos recién, si los pagos son al final del periodo va 0, si son al comienzo del periodo va 1, en este caso va 1, en contra de lo que decía nuestra teoría, y me va a salir el mismo querido resultado que acabamos de sacar, ¿sí? Esperen que voy a hacer algo, que es copiarles la fórmula. Entonces, ¿por qué le pongo un acento antes? Bueno, porque si yo le pongo un acento, me lo toma como un texto, y si yo lo dejo al igual, me lo toma como una fórmula. Y como lo que quiero que lo lean, le pongo la formulita. ¿Estamos? O sea que todos estos ejercicios que nosotros vemos en la versión a mano con la fórmula, uno los podría hacer con las fórmulas del Excel, ¿sí? Por eso que realmente tienen que amigarse con este sistema querido que es el bendito y conocido Excel, ¿sí? De manera que cuando uno quiera hacer esto en la vida profesional, no va a estar repitiendo la fórmula como lo hace habitualmente. Fíjense que la fórmula no la voy a usar nunca. No es que no la voy a usar nunca. El tema es que en cálculos normales, en un cálculo común, donde yo lo único que voy a hacer es calcular una cuotita, sí voy a poder usar estas cosas. Si el ejercicio va por canales normales y habituales, perfectamente voy a poder reemplazar acá. Pero no es lo que pasa habitualmente. Entonces vamos a empezar a jugar, seguramente desde algún ejercicio, donde cuando yo arranco a hacer un pago normal, yo digo, che, arranco hoy, termino al final, pago todo, todos felices. Mi problema va a ser cuando empiece a tener variaciones dentro de los ejercicios. Entonces, algunas variaciones las vamos a trabajar porque las expliqué yo, pero, no me refiero porque hago algún ejercicio inventado, lo planteo yo y trabajamos con eso, ¿sí? Bueno, les digo el ejercicio mientras lo voy anotando, porque si no voy a hacer una locura. Y es lo último, así los dejo descansar a los que se quedaron, y aparte para mañana va a ser también bastante para verlo de un saque, ¿sí? Bueno,
Ven que lo ubico esto en su lugar. Ahí estaba. Pensemos lo siguiente. Vamos a llamar esto valor final con 2 tasas. ¿Sí? Vamos a suponer que el ejemplo es, ¿no? Se quieren ahorrar 3 millones de pesos, o sea, como juntar algo, juntemos algo con ganas, ¿sí? En 24 pagos. Se sabe que los primeros 10 meses la tasa es del 2%. Mientras que después sube al 3%. ¿Sí? Entonces vamos a preguntar. Pregunta, ¿cuál es el monto de las cuotas necesarias a pagar mensualmente de forma adelantada? ¿Sí? Entonces sé cuánto quiero juntar. Quiero juntar 3 palos. Sé que son 24 pagos en total. ¿Sí? Son 24 pagos en total. Y se sabe que los primeros 10 meses la tasa es del 2 y después pasa al 3. ¿Sí? Lo primero que quiero saber es cuántos son los pagos. Ahora, hago el esquema, ¿no? Momento 0, momento 24, momento 10, que es el momento de la transición, y ¿qué tenemos? Y 32% y 33%. ¿Dónde están los 3 millones? Obviamente voy a juntar 3 millones. ¿Sí? Hice ahorrar. ¿Sí? Te voy a decir, los 3 millones están acá. Aparte, como yo los voy a ahorrar de forma adelantada, en el momento 23 voy a pagar la cuota 24. Y en el momento 10, ¿qué cuota voy a pagar? Dije, voy a pagar la cuota 11. Y en el momento 0, voy a pagar la cuota 1. Esto que voy a hacer van a tener bastante de práctica para jugar, ir pensándolo y demás. ¿Por qué hablo de distinto que tengamos 2 tasas? Primero y principal, como dice el Excel, la forma de trabajar con esto es si la tasa es constante. Porque si la tasa es constante, yo puedo aplicar la fórmula. Pero aquí la tasa cambia en 2 tramos. Te voy a decir, tengo que hacer un primer tramo al 2% y un segundo tramo al 3%. Claro, la pregunta es, ¿y dónde corta el tramo? Corta donde más te guste. Mi corte va a ser 11 pagos, ¿sí? Y después n igual 13 pagos. ¿Qué quiere decir? Que en el segundo corte voy a trabajar de la cuota 12 en adelante y en la anterior voy a cortar acá. Esto les va a traer mucho para pensar. ¿Por qué? Porque en síntesis, los 3 millones se forman de todas cuotas que son iguales. Y acá, Daniela, que me preguntaba antes, ¿se puede hacer en partes? Yo recomendaría que no, porque la incógnita la comparten. Y si lo hicieran partes, es como que no voy a poder partir esto. Te voy a decir, la cuota inicial son 11 pagos al 2%. Entonces fíjense lo que voy a poner. Por 1,02 a la 11 menos 1 sobre i.
Ahora, ¿qué va a pasar? Como yo dije que la cuota 11 era la última cuota de esta tanda, y el cambio de tasa sea en ese momento, es como que esas 11 cuotas son vencidas hasta ese momento. No me volví loco. Esas cuotas son vencidas a ese momento. ¿Por qué? Porque las estoy evaluando junto con el cambio de tasa. Ahora, ¿qué número dice acá arriba? Dice un 10. ¿Y qué número dice acá de este lado también arriba? 24. Quiere decir que en el medio hay ¿cuántos periodos? 24. ¿A qué tasa? A la otra. Entonces resulta ser que esta renta de 11 pagos vencidos hasta ese momento van a quedar diferidos en el tiempo. Y para la derecha, nosotros vemos que cuando van para la derecha se multiplica, ¿por qué cosa? Por 1,03 a la 14. Siendo profesor, está enloqueciendo, el horario lo está jodiendo. No, gente. Este tramo, ¿sí? Esto que está acá, es una renta. ¿Sí? Y en la renta, la N son cantidad de pagos. ¿Sí? Creo que lindo que el profe se haya comprado unas fibras muy sospechosas. Bueno, y esto que está acá es un diferimiento. ¿Y los diferimientos qué cuentan? Periodos. Entonces, cuando yo conté periodos, ¿qué conté? De 10 hasta 24. Son 14 periodos. No miren este 13 con locura. Un diferimiento cuenta periodos, nunca cuotas. Y yo haber metido 11 cuotas hasta acá, bueno, lo hice de esta manera. Estoy diciendo, bueno, y si lo hacíamos con 10, bueno, las 10 las hubieras tenido que hacer adelantadas, después mandar los 14 periodos acá y hubieras contado esta cuota dentro de las cuotas de atrás. Es otra forma, ¿sí? Pero sí hay que pensar bien dónde pasa cada una. Porque si vos hacías 10 cuotas y lo pateabas para acá, tenés que poner por 1 más i, al 2%, y acá por un 10, y después esto hubiera sido igual. ¿Y qué voy a hacer ahora? Más las otras cuotas. ¿Y quiénes son las otras cuotas? Las 13 cuotas que quedan. ¿Qué vas a poner? Cuota por 1,03, ahora la tasa vigente es el 3%, a la 13 menos 1 sobre i, y un detalle, ¿cómo son todas las cuotas según lo que dice el ejercicio? Todas las cuotas son adelantadas. ¿Y cómo estoy haciendo estas cuotas? También adelantadas. Hacemos una respiración honda. Entendemos que en realidad todo el sistema es adelantado, porque la gráfica es adelantada. Diciendo, bueno, pero no pusiste por 1 más i acá. Yo sí lo puse acá. Pero cuando yo fui a diferir, porque estaba para adelante, lo hice con la tasa que estaba vigente. Entonces, el gran problema que tienen, y por eso tenemos esta parte loja que se llama la práctica, es que ustedes pueden mirar que en el momento donde hacen el corte decidan de qué lado está cada cosa. Yo decidí que la cuota 11 estuviera del lado este. Entonces puse 11 cuotas, corté ahí, por eso corté vencido, pero lo diferí hasta el final, con periodos. Y después cuando conté las 13 cuotas siguientes, ¿qué hice? Las 13 cuotas, hasta el final, adelantadas. Por ende, por un masivo. Obviamente la cuota va a ser despejar factor común C y pasar todo este chirimbolo dividiendo. ¿Sí? Y ahí me vuelven a preguntar, profesor, ¿puedes hacer las cuentitas por separado? Sí, hagan las cuentas como más les guste. Eso sí, traten de no perder muchos decimales, porque ahí es donde la cuenta queda muy viciada, ¿no? Vamos a hacer unas cuentitas más 1,02 a la 11 menos 1 dividido 0,02. Y eso vamos a multiplicar por 1,03 elevado a la 14. Más, otro par de paréntesis, 1,03 a la 13 menos 1 por 1,03 dividido 0,03. Y esta cuota me va a dar 86.975,18. Anecdótico porque es un ejercicio inventado. Lo que sí quiero que entiendan es lo siguiente. En un valor final,
el arrastre se da para aquel lado, se da para adelante. Y por eso es una multiplicación. Si tienen este mismo esquema, pero un valor actual, o sea, donde ustedes están diciendo, che, yo estoy yéndome para atrás con las cuotas, entonces lo que van a ver es que el segundo tramo que me quede diferido, lo van a tener que actualizar hasta el momento cero. Porque ese es el tema, es el tramo que está inmediato, queda cerquita, no pasa nada. Pero si hay una segunda tanda de cuotas que arranca para adelante y yo tengo que ir todo para atrás, respeten la tasa, respeten las cuotas, respeten los periodos y les va a ir bien. ¿Sí? Entonces tenemos valor actual y valor final constantes, son equidistantes siempre. La fórmula sirve para tasas que son constantes. Si como en este ejercicio tienen dos tasas, hay que hacer dos rentas por separado y llevarlas al momento que corresponda. Y es posible, como vimos en el ejercicio anterior, del ejercicio 10, ustedes mezclen valor actual y valor final. Pero para mezclarlo, ¿qué va a haber que hacer? Leer bien. Si ustedes no llegan a leer bien dónde está uno y dónde está el otro, se van a encontrar con que quede raro diciendo, pero ¿hasta dónde fui? Bueno, ustedes fíjense, ¿dónde estoy y dónde quiero evaluar? Siempre que evalúo el inicio es un valor actual, siempre que evalúo el final es un valor final. ¿Sí? No es ninguna locura lo que acabo de decir. Sí les pido que trabajen con los ejercicios, ¿sí? Que de a poco nadie entre en panic attack por un ejercicio, como dice Lucas hace un rato, no me dio, lo consultan entre compañeros, lo consultan con nosotros y vamos trabajando con eso. ¿Estamos, gente? ¿Cuánto metimos de video? Me gusta porque la primera vez que que iba a meter una clase me dijeron, profe, haga videos cortitos, así la gente los ve cortitos. No es mi caso. La práctica los va a llevar a situaciones frustrantes, como son ejercicios que no salen y demás, como hizo Lucas recién, una anotación, estos son los ejercicios que tenemos duda, y de ahí para adelante seguimos más tranquilos. ¿Sí? Bueno, gente, practiquen, vayan preguntando, y buen fin de semana y feliz Día de la Patria el día 25 de mayo, o sea, el día lunes. ¿Sí? Hasta luego, gente. ¿Alguna duda antes que corte? Por ahí me plantean alguno de los que están en línea. Si no se me durmieron, obviamente, ¿no? Y un ok. Dos ok. Tres. Fantástico. Gente, si no veo nada, saludos.